Mi nombre es Clara, tengo 35 años, y hasta hace 2 semanas creía vivir el matrimonio perfecto. Víctor y yo llevábamos 8 años casados. Él es abogado corporativo, exitoso, elegante, con esa forma de hablar que hace que cualquiera le crea. Yo trabajo desde casa como diseñadora gráfica, con una clientela modesta pero fiel. No teníamos hijos, aunque habíamos hablado de intentarlo pronto. Vivíamos en un barrio tranquilo, en una casa que habíamos decorado juntos. Teníamos rutinas, cenas los viernes, películas los domingos, vacaciones en julio. Todo parecía encajar. Hasta que esa mañana, mientras tomaba mi café y revisaba correos en mi laptop, el celular de Víctor vibró 2 veces seguidas. Estaba sobre la barra de la cocina, donde lo había dejado al regresar del gimnasio. Nunca había sido una esposa celosa ni controladora. Él tenía sus claves, sus espacios, y yo los míos, pero ese día algo me empujó a mirar. Quizás el tono de vibración, quizás el silencio extraño que sentí en la casa, o simplemente un instinto profundo que no supe reconocer. La pantalla mostraba un mensaje: anoche fue increíble. Te extraño, y debajo un corazón rojo. El número no estaba guardado. Mi estómago se hundió, tomé el teléfono y entré. La contraseña era la misma de siempre. Entré en los mensajes. Había una conversación que claramente había intentado borrar parcialmente, pero los rastros estaban ahí, a nombres borrados, pero respuestas que confirmaban una historia. Fotos, mensajes a horas extrañas, conversaciones sobre hoteles, risas compartidas que yo nunca escuché. Sentí que me arrancaban el aire. Víctor estaba en la ducha, cantando como si el mundo estuviera en orden. Cerré el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. No dije nada. No lloré. En vez de eso, comencé a observar cada movimiento, cada excusa, cada llamada que atendía, desde el auto o desde el balcón. Me convertí en un espectador invisible de mi propia vida, recopilando información, conectando fechas, comparando gelatus. Durante una semana mantuve la calma, seguimos con nuestras cenas, nuestras sonrisas, nuestros planes, pero dentro de mí algo se quebraba con cada mentira. Empecé a anotar todo en lugares mencionados, nombres, detalles, y entonces supe lo que debía hacer. No gritar, no suplicar, no destruir mi dignidad. Víctor había acabado su propia tumba con cada mensaje enviado, y yo iba a enterrarlo con pruebas. Ese viernes le propuse hacer una cena especial para celebrar nuestro aniversario anticipado. Él aceptó, encantado. No sabía que esa noche sería el comienzo de su final. Esa noche todo tenía que ser perfecto. Había cocinado su plato favorito en filete al vino tinto con papas al romero. Puse su vino preferido a decantar desde la tarde, la vajilla buena, las copas de cristal, velas nuevas. Me vestí con el mismo vestido que usé en nuestra primera cita formal, negro, ajustado, discreto. Víctor llegó puntual como siempre, con su sonrisa fácil y su ¿qué hice para merecer esto? Habitual. Le besé la mejilla y le ofrecí una copa. Brindamos por nosotros, y le hablé sobre cómo me sentía afortunada de tener un hombre como él. Grabé cada palabra. Había colocado discretamente mi celular detrás de los portarretratos del aparador, con la app de grabación activada. Quería su voz, su tono, su despreocupación. Durante la cena hice preguntas suaves. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Has tenido mucho trabajo? ¿Y ese nuevo cliente del que me hablaste? ¿Cómo se llama? Observé sus respuestas, su lenguaje corporal, como mentía sin esfuerzo. Noté la forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba de ese supuesto cliente con el que había tenido una reunión de última hora, el martes por la noche. Justo la noche del mensaje que vi. Sonreí, asentí, como una buena esposa. Cuando fuimos al sofá con la segunda copa de vino, me acurruqué en su brazo y le dije que pensaba hacer un álbum con nuestras mejores fotos. ¿Puedo usar tu teléfono para buscar unas que tomamos en el viaje a Córdoba? Pregunté dulcemente. Dudó medio segundo, pero me lo dio. Entré directo a las fotos, pero no era eso lo que buscaba. Abrí WhatsApp y fui al historial de archivos compartidos. Estaban ahí en selfies de una mujer rubia en lencería, capturas de pantalla de reservas de hoteles, notas de voz que aún no había escuchado. No reaccioné. Le devolví el celular con una sonrisa, como si realmente hubiera estado viendo fotos nuestras. Entonces supe quién era ella. Una tal M, que aparecía en varios mensajes. No tenía el nombre completo, pero la forma en que él se refería a ella: no puedo dejar de pensar en ti, eres lo único real que tengo, me dio suficiente. Me excusé para ir al baño y en lugar de eso fui al estudio, donde ya había preparado una carpeta en mi laptop con todo lo que había ido recopilando en capturas de pantalla del celular. Las fotos que había descargado mientras él dormía, registros de sus movimientos, incluso una factura de un hotel en el que decía estar en una jornada de capacitación con el Buffett. Copié todo en una memoria USB y también en la nube. Ya no se trataba de una sospecha. Se trataba de una investigación con pruebas. Al regresar al salón,
Le besé la frente y le dije que lo amaba. No me creí ni una palabra, pero él sí. Me acarició la mejilla y dijo, yo también, más que nunca. Qué fácil le salía, aunque simple era mentir para él, y que cerca estaba de perderlo todo sin siquiera sospecharlo. Esa noche, cuando se durmió profundamente después del vino y la cena, me senté en el borde de la cama con mi portátil y comencé a escribir un correo. Era para Emma, lo firmaría como una amiga y le contaría que lo sabía todo. No porque quisiera advertirle, sino para observar cómo se derrumbaba la mentira desde dentro. Escribir ese correo fue más fácil de lo que imaginé. Hola M. Comencé sin saber todavía si se llamaba María, Marta o simplemente Mujer Ingenua número 35. No nos conocemos, pero compartimos algo importante. Un hombre que no es quien dice ser. Lo escribí todo sin ira, con precisión quirúrgica. Describí los días, los lugares, los regalos que le había hecho mientras me decía a mí que el dinero estaba apretado por las reformas en la oficina. Le mencioné la noche del 14 de marzo, cuando dijo estar en Madrid por un juicio importante y en realidad estaba en un hotel boutique de Valencia con ella. Según su geolocalización, no la pedí nada, no la adva. Solo planté la semilla de la duda y firmé como una mujer que ya no cree en cuentos. Guardé una copia del mensaje y lo programé para enviarse a las 6:30 de la mañana, cuando supuse que ella estaría empezando el día menos, y apagué la computadora. Dormí profundamente, por primera vez en semana. Al despertar, Víctor ya se había ido. Me dejó una nota en la cocina: gracias por la cena de anoche. Te amo, qué ironía. Revisé el correo enviado y vi que había sido recibido y abierto a las 6:41. No hubo respuesta. No esperaba una. Lo que sí esperé fue el caos, y no tardó en llegar. Esa misma tarde, al regresar del trabajo, noté algo distinto en su manera de hablar. Breve, nervioso, distraído. Revisaba el teléfono a cada rato y cada vez que lo hacía, fruncía el ceño como si esperara algo que no llegaba. En la cena me dijo que tal vez tendría que viajar por una urgencia legal. Le dije que lo entendía, que su trabajo era importante, pero dentro de mí sabía que se estaba desmoronando. Durante los siguientes días lo observé perder el control lentamente. Dormía mal, comía poco, a veces salía al balcón a hablar por teléfono y regresaba pálido. Lo seguí una noche y lo vi estacionado en un café, solo, mirando el celular como si esperara a alguien que nunca llegaba. A la semana encontré una copia impresa de un correo en su maletín. Era de ella, no tenía respuesta, pero decía: ¿cuántas mentiras necesito para entender que soy una más en tu juego? El silencio pesaba en la casa. La tensión crecía, pero yo seguía siendo la esposa perfecta. Incluso le preparé una sorpresa y le dije que había reservado un fin de semana para los dos, en una casa rural en la sierra. Necesitamos reconectar, le dije. Él aceptó con una sonrisa débil, como si supiera que no tenía opción. Mientras él hacía la maleta, yo terminaba de preparar la mía. Solo que la mía incluía la memoria USB, una copia de nuestra libreta de matrimonio, extractos bancarios y todos los registros de su infidelidad. No solo para enfrentarle, también para protegerme legalmente. Sabía que si iba a destruir su mundo, debía asegurarme de que no pudiera arrastrarme con él. La cabaña estaba en medio de un bosque frondoso, a 2 horas de la ciudad, aislada pero con todas las comodidades. Había sido mi elección con intención. No quería testigos, no quería distracciones. Solo él, yo y la verdad. El viaje transcurrió en silencio, con Víctor revisando el móvil cada 10 minutos, contestando mensajes con frases como «ahora no puedo hablar» o «te explico el lunes». Yo fingí estar cansada. Al llegar fingí estar emocionada. Mostré la chimenea, el jacuzzi, el vino que había traído. Cociné una cena ligera, puse música suave y dejé que el silencio hiciera su trabajo. En la noche, él intentó acercarse. Me abrazó por la espalda mientras miraba por la ventana y susurró: «te necesitaba». Su tono tenía un matiz que no supe leer del todo, una mezcla de culpa, desesperación y necesidad. Respondí con un beso breve y luego me excusé con un falso dolor de cabeza. En la madrugada, mientras él dormía profundamente, me levanté y saqué la carpeta. Coloqué todo sobre la mesa del comedor en copias de los mensajes, las fotos, los movimientos bancarios y una hoja con una frase escrita en grande en todo. Dejé la laptop encendida con una presentación de PowerPoint con todas las pruebas, cronológicamente ordenadas. La última diapositiva era una foto nuestra de hace 5 años. En la playa, sonriendo. Escribí debajo: así empezó todo. Así lo destruiste. Volví a la cama y dormí hasta las 9 cuando desperté. Él ya estaba en la sala. Había silencio. No música, no televisión, solo el sonido de las hojas moviéndose afuera y el crujir del suelo bajo sus pasos lentos. Cuando entré, me miró como si no me reconociera. Tenía la carpeta en las manos, los ojos vidriosos y un temblor en la mandíbula que no le había visto jamás tan clara. Dijo:
pero levanté la mano para detenerlo. Me senté frente a él y pregunté con calma: ¿por cuánto tiempo pensaste que podías mentirme? No respondió. Bajó la mirada y dijo: no sé por qué lo hice. No sé cuándo empezó a salirse de control. Le pregunté si la amaba. Dijo que no sabía. Le pregunté si había más. Ann dijo que probablemente sí. Cada palabra era una puñalada, pero ya no dolía. Había llorado todo antes, en silencio, en soledad. Ahora estaba fría, nítida, resuelta. Le dije que íbamos a hablar como adultos, que no iba a gritar, que no iba a rogarle. Le expliqué que tenía toda la documentación necesaria para iniciar un proceso de divorcio en mis términos, sin compartir bienes, sin compensación, sin escándalos. Sí, que de lo contrario, tenía todo listo para destruir su reputación profesional, incluyendo mensajes que lo implicaban en evasión fiscal por pagos no declarados en hoteles y regalos. Víctor palideció. Intentó justificarse, hablar de estrés, de vacío existencial, de la crisis de los 40. Le escuché todo a Ann y cuando terminó le dije: no me importa el porqué. Me importa el daño. Me miró con lágrimas contenidas, con esa mezcla repulsiva de culpa y amor egoísta. Me pidió una oportunidad. Me dijo que podía cambiar, que ella no significaba nada. Respondí con una frase que había preparado desde hacía días: no. Esto no es venganza, Víctor, esto es justicia. Se fue esa misma tarde. Regresó a la ciudad solo, con una copia de los documentos de divorcio y la advertencia de que cualquier intento de manipulación tendría consecuencias. Yo me quedé en la cabaña 2 noches más, sola, en paz, por primera vez en meses. Calma, encontré la claridad para lo que vendría después. Reconstruirme sin él, empezar de cero, y asegurarme de que esta historia nunca se repitiera. Porque aunque él había sido el traidor, yo no iba a ser la víctima. Después de la cabaña, regresé a casa sola. Víctor ya no vivía ahí. Había recogido sus cosas discretamente, como si nunca hubiera existido. El silencio era distinto ahora. No pesaba, no hería. Era liberador. Pasé los primeros días reorganizando todo. Cambié la posición de los muebles, regalé la ropa de cama que compartimos, borré nuestras fotos del salón. Limpiar la casa fue como limpiar el alma. Me inscribí en un taller de escritura terapéutica, no para convertirme en escritora, sino para vomitar todo lo que me había tragado durante años. Escribir se volvió una forma de recuperar mi voz, esa que había silenciado por amor, por rutina, por miedo a perder lo que ya estaba perdido. Escribí sobre la noche que descubrí el mensaje, sobre la cena falsa, sobre la confesión en la cabaña, pero también escribí sobre Ann, sobre la niña que soñaba con una vida tranquila, sobre la joven que creía en los finales felices, sobre la mujer que aprendió que amar no es aceptar mentiras. Víctor intentó comunicarse algunas veces. Envió correos larguísimos con disculpas, promesas, citas filosóficas, incluso uno en el que decía que había empezado terapia. No respondí ninguno, no por odio, sino porque entendí que no le debía nada más. Ni una palabra, ni una lágrima. La abogada me llamó a los pocos días para confirmar que él había firmado todo sin objeción. No puso condiciones, no pidió nada. Quizás porque sabía que había perdido mucho más que una esposa. Había perdido el respeto, la confianza, el silencio. Durante ese tiempo, encontré consuelo en los pequeños gestos: el sabor del café caliente por la mañana, el sonido de la lluvia en la ventana, una caminata sin rumbo por el bosque. Empecé a visitar un parque nacional cercano cada fin de semana. Caminaba sola durante horas, con una libreta en la mano y los pensamientos flotando entre los árboles. Ahí descubrí que estar sola no era estar vacía, era estar completa. Una tarde, mientras escribía bajo un árbol, una mujer se me acercó. Era Mayo, de rostro amable y mirada sabia. Me preguntó si estaba escribiendo un diario. Le dije que sí. Me sonrió y dijo: escribir sana. Yo escribí todos los días después de que mi esposo me dejó por una mujer 20 años menor. No para perdonarlo. Para perdonarme por haberlo tolerado tanto tiempo. Me reí. No por burla, sino por reconocimiento. Hablamos por horas. Se llamaba Teresa, y sin saberlo se convirtió en mi primera amiga real en años. Con ella aprendí que muchas mujeres guardan historias similares, cicatrices ocultas detrás de sonrisas educadas. Me propuso algo que al principio me pareció una locura: a publicar mis textos, no con mi nombre, sino como una serie anónima en un blog. Dudé, pero luego pensé en si mi historia podía ayudar a otra mujer a no sentirse sola. Valía la pena. O sí, nació lo que guardaba su celular en una crónica íntima sobre el engaño, la caída y la reconstrucción. El blog comenzó con 10 visitas, luego 100, luego miles. Mujeres de todo el mundo escribían para contarme sus propias historias, para agradecer, para llorar juntas. No era fama lo que buscaba, era conexión,
y la encontré. A veces pienso que sin el dolor nunca habría descubierto esta fuerza. Q. Víctor, con todo su veneno, fue el catalizador de mi despertar. No lo perdoné, ni lo necesito, porque en el fondo aprendí algo valioso. El amor que realmente sana no es el que recibes, es el que aprendes a darte. La cafetería donde escribía se convirtió en mi segundo hogar. No era grande ni moderna, pero tenía alma. Teresa me guardaba siempre en la misma mesa, junto a la ventana donde la luz natural caía perfecta por las mañanas. Allí pasaba horas, escribiendo, respondiendo mensajes del blog, leyendo los comentarios que mujeres de todas partes dejaban cada día. Algunas contaban historias similares a la mía, otras simplemente agradecían por haber dicho en voz alta lo que ellas solo se atrevían a pensar en silencio. «Eres mi espejo», escribió una. «Gracias por recordarme que no estoy sola». Eso me rompía y me reconstruía al mismo tiempo. Nunca imaginé que mi dolor pudiera transformarse en un espacio seguro para otras. Una mañana, mientras revisaba el correo del blog, encontré un mensaje que me hizo temblar. Era de Eman, sí. Ella no firmaba con su nombre completo, pero su estilo, su tono y el contenido no dejaban duda. Me decía que había leído el blog completo, que se había reconocido en cada palabra, que había llorado. Yo tampoco sabía que era una más, escribió. Pensé que lo nuestro era diferente. Pensé que era real. Pero ahora entiendo que solo fui parte de su cadena de mentiras. No pedía perdón. No se justificaba. Solo decía gracias, encerré la laptop y lloré. No por tristeza, sino por cierre. Porque en ese mensaje entendí que no éramos enemigas. Éramos víctimas del mismo manipulador, de la misma historia contada con distinta voz. A los pocos días decidí escribir la última entrada del blog. La titulé Epílogo. Allí conté todo, desde la primera sospecha hasta la última palabra de Eman. Les dije a mis lectoras que era hora de cerrar ese capítulo. No porque ya no doliera, sino porque el dolor había cumplido su propósito. No se trataba de olvidar, sino de trascender. Terminé el post con una frase que hoy llevo tatuada en el alma. Sobrevivir no es suficiente, vinimos a vivir. El blog quedó abierto, pero ya no volví a escribir. Usé el tiempo para retomar proyectos que había abandonado, como la pintura, la música, las caminatas largas sin destino. Empecé a dar charlas en centros comunitarios, ayudando a mujeres a identificar patrones de abuso emocional y dependencia afectiva. No como experta, sino como sobreviviente. Un día, en una de esas charlas, una joven se me acercó. Tendria Poco, más de 20 años, ojos cansados y manos temblorosas. Me dijo: gracias. Hoy entendí que no estoy loca, que solo me hicieron dudar de mí misma demasiado tiempo. La abracé a mí y sentí, en ese instante, que todo había valido la pena. En una de esas tardes tranquilas en la cafetería, Teresa se me acercó con una. ¿Qué iba dentro? Había una libreta de cuero, con mi nombre grabado en la tapa. ¿Para tu próxima historia?, dijo. Le sonreí. No sabía cuál sería, pero sí sabía que no tendría que doler para ser importante, porque ya había aprendido que mi voz, mi verdad y mi paz valían más que cualquier promesa rota. Un año después de todo, me encontré de pie en el mirador que siempre había querido visitar, y nunca había tenido el valor de hacerlo sola. La ciudad se extendía frente a mí, viva, luminosa, llena de historias que no conocía. Respiré hondo. El aire era fresco, limpio, distinto. En mis manos tenía la libreta que Teresa me había regalado, aún vacía, esperando nuevas palabras. Atrás quedaba la mujer que callaba para no incomodar, que se doblaba para encajar en amores pequeños, que justificaba ausencias, silencios y traiciones. Ahora era otra, no perfecta, no invulnerable, pero sí entera. Durante ese año, había aprendido a vivir conmigo misma, a disfrutar mi compañía, a perdonar mis errores, sin justificar los de otros. Vendí la casa que compartí con Víctor. Compré un pequeño apartamento lleno de plantas, libros y luz. No permití que el pasado dictara mi futuro, pero tampoco lo borré. Lo miré de frente, lo nombré, lo escribí, lo compartí. Que sanar no es olvidar, es integrar. Mantuve contacto con Teresa, con algunas lectoras del blog, con mujeres que se volvieron amigas y cómplices en esta reconstrucción silenciosa. Víctor volvió a escribirme meses después. Me decía que había cambiado, que seguía en terapia, que pensaba en mí cada día. Le respondí con una sola frase: gracias por mostrarme quién soy cuando me elijo. Nunca volvió a insistir. En el fondo, ambos sabíamos que había perdido algo que no volvería a tener en una mujer que confiaba ciegamente. Y yo había ganado algo que no sabía que me faltaban: a mi propia lealtad. Cerré la libreta y la guardé en mi bolso. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. A mi lado una pareja tomaba fotos, niños corrían, un músico tocaba guitarra. Todo seguía, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo todo había cambiado.
porque yo había cambiado. Mientras bajaba por el sendero, sonriendo sin motivo, entendí que esta era mi historia, sí, pero no era una historia de traición, era una historia de despertar, y el mejor capítulo apenas estaba por comenzar.